Hola, hola, Cristín. Me alegra que nos volvamos a escuchar esta semana. Bien, en el caso de español, el tema que vamos a ver el día de hoy es continuación al tema de la semana pasada. Recordemos que la semana pasada vimos el tema de adivinanzas, trabajamos también con el tema de trabalenguas y con el tema de bombas. Ahora vamos a ver lo que son los refranes, las frases célebres y los dichos populares. Antes de comenzar, cabe aclarar que las frases célebres son dichas por alguna persona famosa, algún científico o algún escritor, mientras que los refranes y dichos populares son los que utilizamos en nuestra cotidianidad, pero no se sabe con exactitud quién fue quien los creó. Bien, vamos a comenzar a ver este libro. En todas las culturas existen frases breves e ingeniosas, conocidas y repetidas por las personas. En este libro vamos a encontrar una serie de ejemplos de frases célebres, refranes y dichos populares. Vamos a leer cada uno de los ejemplos y vamos a realizar las actividades que se presentan al final. Bien, para comenzar con este tema vamos a hablar de los refranes. ¿Qué son los refranes? Los refranes siempre contienen algún tipo de enseñanza, moraleja o nos quieren dar algún consejo. Algunas veces los refranes poseen rima y los mismos se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando. Ese es un ejemplo de refrán. Vamos a ver otros. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Esto quiere decir que es muy importante tener una amistad valiosa y que ese tipo de amistades son difíciles de encontrar. De tal palo, tal astilla. Este refrán es muy conocido y lo dicen cuando los hijos suelen parecerse a sus padres. A palabras necias, oídos sordos. Esto quiere decir que no hay que hacer caso a quien habla sin razón. Cuando alguien nos está molesta y molesta y molesta, nosotros tenemos que hacernos de oídos sordos. Entonces dice así, a palabras necias, oídos sordos. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Es mejor tener algo seguro que tener tal vez varias opciones y no sabemos si las tendremos alguna vez o si tal vez no las tendremos del todo. Zapatero a sus zapatos. Esto quiere decir que debemos ocuparnos de nuestros propios asuntos y no estar fijándonos en los de los demás. Entonces, por ejemplo, si están haciendo algo en el aula y están distraídos, fijándose en quién está haciendo el otro compañero, entonces uno aplica ese refrán, zapatero a sus zapatos. Este es otro refrán muy conocido. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Esto quiere decir que aunque la persona se pueda mudar lo exterior, siempre la esencia va a ser la misma. Donde manda capitán, no manda marinero. Este es un refrán popular donde muchas veces tenemos que seguir órdenes, aunque no nos gusten o no nos parezcan, tenemos que seguirlas, porque donde manda capitán, no manda marinero. Otro ejemplo de refrán es donde hubo fuego, cenizas quedan. Esto quiere decir que después de sentir sentimientos por una persona, siempre van a quedar los recuerdos que pueden ayudar a revivir esos sentimientos que sentíamos. El que no quiere caldo, 2 tazas. Eso se dice cuando alguien no quiere hacer algo o se siente obligado a hacer algo y aún así tiene que hacerlo 2 veces. Por ejemplo, que no quieras hacer una tarea, la haces, pero tenés que volver a repetirla. Entonces, el que no quiere caldo, el que no quiere hacer algo, 2 tazas. O sea, vuelve a repetir. Bien, en casa de herrero, cuchillo de palo. Se refiere a la contradicción de que falten determinadas cosas en los lugares donde deberían abundar. El que va para el virilla pierde su silla. Este es muy conocido y se utiliza para indicar cuando alguien se va de su sitio y llega otra persona en su lugar.
¿ok? El que va para Albirilla pierde su silla. Ahora vamos con las frases célebres. Las frases célebres son expresiones dichas por personajes destacados. Por ejemplo, escritores, deportistas, científicos, cantantes, entre muchas otras personas famosas. Por ejemplo, Dios le da batallas más difíciles a sus mejores soldados. Eso lo dijo el Papa Francisco. Eso es un ejemplo de frase célebre. Las frases célebres se caracterizan porque tienen autor, o sea, se conoce quién las dijo. Otros ejemplos de frases célebres se encuentran: la verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos. Somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Eso lo mencionó San Francisco de Asís. Sabemos que es una frase célebre cuando presenta autor, o sea, cuando conocemos quién dijo esa frase célebre. Albert Einstein dijo: no intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre con valor. Igual es una frase célebre porque conocemos al autor. En este caso es un científico, que es Albert Einstein. Ahora vamos con los dichos populares. Los dichos populares son expresiones breves usadas en una comunidad determinada o en un pueblo determinado. Son anónimos, o sea, no conocemos su origen, quién los dijo, ni mucho menos. Expresan alguna idea, alguna situación o sentimiento de manera ingeniosa y sencilla. Y se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, se le metió el agua. Cuando decimos que a alguien se le metió el agua, es como que alguien se enojó de repente, ¿cierto? Bien, vamos con otros ejemplos de dichos. Está cayendo un pelito de gato. Cuando decimos eso, hace alusión a que está cayendo algún tipo de llovizna, como esa lluvia escasa y con esas gotitas finas. Yo mejor no hablaría. Hay mucha ropa tendida. Cuando se utiliza ese dicho popular, es cuando estamos hablando y hay muchas personas alrededor que pueden escuchar. Entonces se aplica ese dicho. Yo mejor no hablaría porque hay mucha ropa tendida. Hay mucha gente que puede escuchar. Otro ejemplo. Tienes que jugártela como un vikingo. Esto quiere decir que tiene que enfrentarse a la situación y salir adelante. Por ejemplo, cuando vamos a un examen sin estudiar, entonces se puede aplicar ese dicho. Tiene que jugársela como un vikingo, o sea, tiene que hacer el examen a pesar de que no sabemos si el resultado va a ser positivo o negativo. Se me fue la pajarita, ya no sé qué estaba diciendo. Eso lo digo yo a veces cuando estoy con ustedes. Y les digo, ay, se me fue la pajarita, o sea, se me olvidó el hilo de la conversación o se me olvidó la idea que se les iba a mencionar. Otro ejemplo es a otro perro con ese hueso. ¿Okay? Cuando viene una persona y sabemos que esa persona nos va a mentir o nos va a engañar, podemos aplicarle ese dicho, ay, no, a otro perro con ese hueso. Hacer leña del árbol caído. Da a entender que cuando una persona de prestigio cae en desgracia, pueden venir otras personas y tratar de aprovecharse de esa situación. En boca cerrada no entran moscas. Esto quiere decir que es recomendable pensar antes de hablar. Nunca digas de esa agua no beberé. Por mucho que nos repugne algo o no nos guste, no podemos afirmar que nunca lo haremos. Por ejemplo, no sé, yo nunca comería vegetales. Puede ser que en algún momento lleguen a gustarme los vegetales. Entonces se puede aplicar ese dicho. Nunca digas de esa agua no beberé. Ahora que sabes qué son las frases célebres, los refranes y los dichos populares, identifica cuál es cada uno en el siguiente ejercicio. Identifique cuál de los siguientes enunciados pertenece a un dicho popular, una frase célebre o un refrán. Vamos a ver los ejemplos.
El mundo nos dice que busquemos el éxito, el poder y el dinero. Dios nos dice que busquemos la humildad, el servicio y el amor. Papa Francisco. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Juan dio en el clavo con la respuesta. ¿Cuál de esas es una frase célebre, un refrán o un dicho popular? Bien, el primero. El mundo nos dice que busquemos el éxito, el poder y el dinero. Dios nos dice que busquemos la humildad, el servicio y el amor. Papa Francisco. Estamos hablando de una frase célebre. ¿Por qué? Porque presenta autor. O sea, conocemos la persona quien lo dijo. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto es un refrán. Primero tiene rima. Juan dio en el clavo con la respuesta. Este último ejemplo nos habla sobre un dicho popular. Cuando decimos que alguien dio en el clavo, eso quiere decir que dio con la respuesta o dio con lo que era o sabe de lo que se está hablando. Muy bien. Ahora vamos a ver la práctica. Bien, Cristín, ahora vamos a ver la guía de trabajo de esta semana. De este lado vamos a encontrar el contenido. Aquí vas a hallar el concepto de refranes, de dichos populares, de frases célebres por si necesitas repasar, y también se encuentran algunos ejemplos, como unos ejemplos que vimos anteriormente en el libro. Vamos ahora con la práctica, empezando con el punto 1. Comente con el resto de la clase el significado de la siguiente frase célebre. Luego anote en las líneas la interpretación. Lo que no quieres que los otros te hagan a ti, no lo hagas a otros. Eso lo dijo Confucio. En las líneas vamos a anotar el significado de esa frase. En el punto 2 tenemos que escribir en el recuadro si el texto pertenece a un refrán o a una frase célebre. Solamente refrán o frase célebre. Luego vamos a anotar la enseñanza que posee. Veamos los ejemplos. Tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo. Malala. Vamos a anotar acá si es una frase célebre o un refrán. No todo lo que brilla es oro. Anotamos si es una frase célebre, un refrán y ponemos el significado. A caballo regalado no se le mira el diente. ¿Okay? Colocamos el significado y si es frase célebre o refrán. En el punto 3 dice, anote el significado de cada dicho popular y luego redacte una oración para cada uno de ellos. Veamos los ejemplos. Ser galleta. Cuando nosotros decimos, ay, esa persona es que es bien galleta para hacer eso. ¿Qué quiere decir? ¿Okay? Anotamos el significado y lo utilizamos en una oración como lo hice yo anteriormente. Ir hacia adelante. Anotamos el significado y la oración. Caer la peseta. ¿Okay? El significado y anotamos la oración. Cuando decimos, ay, ya le cayó la peseta, de lo que le estaba diciendo. ¿Okay? ¿Qué significa caer la peseta? Muy bien. Y finalizamos con la guía de español.